Antes de empezar el vídeo, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Luis Medina, Eduardo Hernández, Giovanni Valdez Corona y Kroos Stale. Gracias por su apoyo y aportación al canal. Sin más que decir, que empiece el vídeo. Capítulo 10. Regla número 211. No dejaré ningún cabo suelto sin resolver. Está bien, cálmate, Tom. Tal vez esta cosa esté estropeada. Encontraremos otra. Jerry, ayúdame. Tom, cálmate. ¿Cómo diablos se supone que me calme? Mira, por lo que sabes, podría ser yo. ¿Qué? Olvidamos tenerte en cuenta a mí. Tú tienes una memoria perfecta. Yo no. Rayos, la razón por la que aún no te he dicho mi nombre real es porque seriamente no recuerdo cuál es. Así que estás diciendo que el humo rojo que dice que olvidé algo a pesar de mi memoria perfecta, eres en realidad tú no recordando tu propio nombre. Entre otras cosas. Jerry, esto es serio. Y hablo en serio. Las recordadoras solo detectan anomalías en tus vías de memoria, las cuales pueden ser generadas por un reordenamiento artificial de la información almacenada. ¿Y sabes qué más causa anomalías dentro de tu cerebro? Un alter ego entero metiéndose allí. ¿Estás seguro? Seguro. Mira, ¿por qué simplemente no ignoras esto, por ahora? Siento haberte dado esa idea. Cuando aprendamos legeremancia, podremos, no lo sé, legeremanciarnos a nosotros mismos en el espejo, y entonces podrás hurgar en tus propios recuerdos personalmente. ¿Puedes hacer eso? El Obliviate estándar no es como el hechizo de control mental que estamos intentando hacer, ¿verdad? Solo suprime recuerdos. No los borra. Está bien. 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 Entiendo. Pero Jerry... ¿Qué? ¿Y si realmente me han borrado la mente? Entonces encontraremos ese recuerdo. Y tal vez encontremos algunos de los míos, también. Muy bien. Nosotros, repondremos tus recuerdos. Y luego haremos esto de la recordadora otra vez. Y entonces, ¿qué pasa si sigue roja? Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Entonces, ¿necesitamos ir en alguna búsqueda mágica para reconstruir tus recuerdos? Creo que estaré bien haciéndolo yo mismo. Habrás notado que estoy recordando muchas más cosas sobre el mundo mágico que cuando tenías 1 año. Si necesito algo te lo haré saber. Si esa maldita cosa sigue roja cuando digas que has terminado, te mataré. Claro. Impulsado por un nuevo propósito, Tom había logrado perfeccionar su hechizo personal de control mental para el final del año. Y, a pesar de las súplicas de Jerry, se negó absolutamente a referirse a él con el supuestamente brillante doblaje de Jerry, con Perviate, bajo el argumento de que sonaba absolutamente ridículo. Además, porque se estaba vengando un poco de Jerry por llamar estúpidos también a todos los otros nombres que se le habían ocurrido. Mira, necesitamos una forma de distinguirlo de los otros 3 hechizos conocidos. Confundo, para una manipulación sutil que permitía al usuario seguir actuando como sí mismo, Imperio, para esos momentos en los que necesitabas control absoluto de inmediato, y Obliviate, para que nadie sospechara que alguna vez habían estado bajo ninguna influencia mental externa. Tiene perfecto sentido. Es un nombre estúpido. Bueno, ¿qué sugieres? No lo sé, pero es estúpido de todos modos. Tom todavía no estaba seguro de cómo reaccionaría el ministerio ante un hechizo no registrado, pero no quería averiguarlo. Solo porque no hubiera una ley escrita en su contra no significaba que la masa de viejos conservadores tambaleantes no fueran a actuar todos ofendidos y horrorizados, de todos modos. No tanto contra la magia en sí, sino contra la atrocidad de que un pequeño niño mestizo de 1er año, sin padres mágicos que le enseñaran, pudiera ser aún más inteligente que ellos, con todas las ventajas preestablecidas y demás. Aunque, pensándolo bien, no tener una regla formal real contra la creación aleatoria de hechizos, si bien era bueno para él, también era estúpido. Realmente. Había leyes que requerían que los animagos se registraran, pero no había nada contra la gente que simplemente inventaba al azar cosas potencialmente mucho más peligrosas, como, digamos, un hechizo de control mental ultrapoderoso, completamente nuevo e irrastreable que ni siquiera tenía nombre o encantamiento.
Bueno, la sabía, pero los creadores no tenían que publicar ningún hechizo nuevo hasta que estuvieran completos, así que teóricamente, cualquiera podría crear cualquier cosa y afirmar que todos los aspectos inoportunos del hechizo eran simplemente errores que estaban tratando de corregir. Solo que Tom no estaba seguro de cómo sería capaz de presentar la existencia de un hechizo de control mental de tal profundidad a su favor. HMMM. Disculpen, honorables personas del Wizengamot, pero en realidad estaba tratando de hacer un hechizo que pudiera ayudar a las personas a recuperar recuerdos perdidos. Ya saben, como una recordadora, pero una que realmente te diga qué es lo que estás olvidando. Es solo que no está funcionando de la manera que pretendía. ¿Crees que eso podría engañarlos? Difícil de decir. Algunas de las personas más cerradas de mente no creerían que un mestizo fuera capaz de crear hechizos en segundo año. En realidad estaba hablando más en la línea del profesor Dumbledore. No. Absolutamente no. Pero yo le agrado. ¿Verdad? El punto es que el hombre ha tenido experiencia siendo engañado, y no dudará en cambiar su opinión sobre la verdadera naturaleza de alguien si se presenta evidencia adecuada ante él. No podemos ser tan malos, ¿verdad? Quiero decir, es solo control mental. Los magos lo hacen todo el tiempo. Confundo, Obliviate, y demás. Podrían presentar un argumento contra Imperio, ya que es una maldición imperdonable, pero nuestro hechizo de control mental no funciona como Imperio, ¿verdad? Y mientras mintamos descaradamente y finjamos que no lo hemos estado practicando con nadie más, solo con objetos de prueba, no podemos meternos en problemas por ser curiosos, ¿verdad? Tal vez. Mira. No soy un lector de mentes. Tú tampoco lo eres, al menos, no todavía. Y ninguno de los dos puede predecir el futuro. El profesor Dumbledore podría ser indulgente. O, podría no serlo. ¿Por qué no? Érase una vez, Grindelwald también le agradaba, antes de que el hombre se hiciera famoso. No terminó tan bien para él. Como resultado, siempre ha tenido un ojo agudo al acecho contra cualquier otro potencial señor oscuro. Grindelwald, ¿te refieres al extremista en Alemania en este momento? ¿El que estúpidamente está tratando de apoderarse del mundo con un ejército de todas las cosas? Sí. Ese. ¿Deberíamos animar a Grindelwald? Creo que deberíamos. Aunque esté siendo un idiota, todavía va a crear una cantidad masiva de daño que podemos usar a nuestra ventaja cuando la guerra haya terminado y haya un vacío de poder masivo como en todas partes. ¿Por qué le predicas al coro, niño? Ya sé que conquistar el mundo con la guerra es estúpido. Yo fui quien te dijo que Jesucristo fue lo más cerca que alguien estuvo de la dominación mundial. Ah, sí. Jesucristo. Mierda. Si tan solo hubiera vivido 1000 o 2000 años más. Podría haber visto cómo sucedía. Era demasiado malditamente agradable. Ese era su problema. Debería haber estado más inclinado políticamente, al menos, incluso si eso hubiera socavado un poco su estatus como el portador de la paz. En serio, sin embargo. Él era el Hijo de Dios. Si Dios puede castigar a todos los pecadores que quiera, no creo que nadie más culparía al Santo Hijo por hacer lo mismo. No creo que esas fueran las intenciones originales de Jesús, pero está bien. Mira, todo lo que digo es que si simplemente hubiera tenido un accidente con Judas, no habría terminado con clavos atravesados en sus muñecas. Por otra parte, parte de la razón por la que se volvió tan popular fue porque se martirizó a sí mismo para salvar a toda la humanidad. HMMM. En serio, sin embargo. Las muertes por sacrificio personal han sido la declaración de amor más sobreutilizada en toda la literatura desde entonces. Todo es culpa de Jesús. Si no hubiera sido por Jesús, no habría tenido que sufrir 800 páginas de Jim Valjean siendo un maldito santo. Dios, odié ese libro. De hecho, odio todos esos libros donde el personaje principal siempre tiene que ser tan héroe y salvar a cada maldita persona que conoce. ¿Cuándo tendremos un libro donde el personaje principal simplemente tome lo que quiera y no reciba ninguna repercusión kármica? Y cuando digo libro, me refiero a ficción, no a libros de historia. Quiero decir, solo piensa en todos los gobernantes del mundo que explotaron a sus súbditos y enviaron a sus ejércitos a saquear y pillar todos los pequeños reinos vecinos, y vivieron sus vidas en sus bonitos castillos dorados. Claro, escuchamos sobre otros gobernantes idiotas siendo decapitados o derrocados,
Pero la mayoría de los reyes crueles nunca enfrentaron ningún castigo. Rayos, Thomas Edison robó casi todo lo que hizo de Nikola Tesla, ¿y qué obtuvo por ello? Veamos, murió mayormente en paz, como un hombre rico, rodeado de amigos y familiares amorosos. ¿Y qué obtuvo Tesla como compensación? Absolutamente nada, maldita sea. Ese fue el discurso más hermoso que he escuchado. Hablo en serio. Toda esa basura agradable y feliz sobre amar a tu prójimo y haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti o alguna tontería como esa nunca le hizo bien a nadie. No cometerás adulterio es mi frase favorita. ¿Qué es el adulterio, de todos modos? Algo para adultos. No me digas, Sherlock. Cuida tu lenguaje. ¿Dejarás de decir eso, hipócrita? Perdón, creo que merezco saber un poco más. De todos modos, soy más adulto que muchos adultos en este mundo. Bueno, en este caso, aún no eres un adulto. Uk. Te odio. Hablando de Jesús. No. Nada de cambiar de tema esta vez. Escúchame. Tengo una idea brillante. Honestamente. Deberíamos resucitar totalmente a Jesús. No, mejor aún, simplemente escenificar la segunda venida de Cristo con un poco de magia y griega. Puf. Eso es aproximadamente un tercio del mundo detrás de ti, justo ahí. Tal vez más, si incluimos a los agnósticos que ahora ruegan por misericordia. Ahora eso sería asombroso. Ya puedo caminar sobre el agua. Estábamos haciendo hechizos de flotabilidad en la clase de encantamientos ayer mismo. Y soy un talento natural para hablar en público. Y curar leprosos con un solo toque tampoco debería ser demasiado difícil de aprender. Hay encantamientos que pueden convertir el agua en vino y aumentar la cantidad de comida que tenemos, también. Entonces, ¿por qué diablos era Jesús tan especial? Tal vez fue porque lo hizo sin una varita. ¿Y? Yo también puedo. Tal vez seas la segunda venida de Jesús, entonces. Tal vez lo sea. De acuerdo. Somos tan increíbles. Sí. Sí, lo somos. ¿Dónde estábamos otra vez? Algo sobre no ser atrapado creando un hechizo de control mental que es, en este punto, probablemente más peligroso que incluso la maldición Imperius. Sí, Tom no creía que terminaría bien para él si el profesor Dumbledore descubría que estaba experimentando con el control mental, incluso si intentaba hacerlo pasar por un intento de simple reubicación de memoria. Algo le decía que el viejo profesor de transformaciones no sería tan estúpido como el resto del mundo mágico. No es que fuera, ya sabes, lo suficientemente tonto como para dejar que alguien se enterara. ¿Por qué lo sabría alguien? Sus hechizos no aparecían en su varita, y podía cambiar su propia apariencia con solo un pensamiento. Un poco de transformación y algunos hechizos ilusorios, y podría ser confundido con cualquier otro viejo mago. Todavía no estaba en el nivel de habilidad natural de un metamorfómago, pero realmente no tenía sentido ser capaz de volver tu cabello rosa brillante sin la ayuda de una varita a menos que estuvieras intentando infiltrarte en una colonia de cerdos espaciales alienígenas. Por un lado, sus métodos de control mental eran realmente útiles. Por otro, todavía tenía algunos problemas. Como todos los hechizos de control mental, perdía efectividad si alguien estaba expuesto a él a largo plazo, o si las distancias entre ellos se volvían demasiado grandes y la conexión se rompía. Y además, Tom solo podía usarlo en una persona a la vez, ya que solo tenía una varita. Si quería usarlos en el futuro, para nada, tendría que idear una forma mejor. Pero para sus propósitos actuales, como bromear con extraños seleccionados al azar, tanto magos como muggles por igual, para que abrieran cuentas bancarias en Suiza bajo identidades falsas, para él usando el dinero recibido de vender el grafito mágicamente conjurado convertido en diamantes en el mercado negro, también hecho a través de intermediarios controlados mentalmente, era adecuado. Se había asegurado de que ninguna de sus pequeñas abejas obreras recordara lo que hicieron o quién era él, ni siquiera lo vieron, ya que los atrapó a todos cuando estaban de espaldas. Pero si, por algún accidente fortuito, lograban vislumbrarlo, entonces todo lo que habrían visto era una mujer de mediana edad con cabello rubio largo y ojos azules, o un hombre calvo con barba, o una niña pequeña con un abrigo rojo, o un hombre alto de apariencia obviamente inocente con cabello oscuro bien peinado y un bigote rizado con un fedora negro y una gabardina con cuellos levantados.
como resultado de desviar toda su energía hacia estos pequeños proyectos, cuando llegaron los exámenes finales reales, Tom pudo decirse orgullosamente a sí mismo que no había estudiado absolutamente nada. Bueno. Cero estudio sobre los temas evaluados en los finales de primer año. Wingardium Leviosa. Oh, por favor. Como si alguien necesitara 8 sílabas enteras solo para hacer flotar una maldita pluma. Después de todo, si tuviera que decidir entre memorizar quién fue empujado a qué pantano al comienzo de las terceras guerras de los duendes, o perfeccionar su técnica de control mental, elegiría lo último. Nunca se sabe cuándo podrías tener que confundir, imperiar y obliviar a una persona a la vez, todo mientras sigues teniendo una varita completamente limpia. Él era un futuro señor oscuro, por el amor de Merlín. Simplemente no tenía tiempo ni siquiera para pensar las palabras, cualquiera que fuera el encantamiento, ya que no se había molestado en inventar uno en primer lugar, de todos modos, cada vez que quería que alguien hiciera algo por él. Por otro lado, a Flourish y Blotch les había encantado su idea de comercializar toda una línea de guías de estudio, si es que la cantidad de ingresos depositados directamente de los bolsillos de los procrastinadores desesperados por unas 2 páginas de SparkNotes decía algo. Tom honestamente no se sentía nada mal por no importarle ni un ápice sus calificaciones. Mira, para un señor oscuro, no preocuparse por las calificaciones no era lo mismo que no preocuparse por la educación de uno. Para él, una educación era como lo que aprendía podía aplicarse a sus metas. Exactamente lo que los profesores creían que estaba aprendiendo era completamente irrelevante. La única razón por la que incluso lo intentaba era porque nadie respetaría jamás a un idiota después de la escuela. O, podrían amontonarse alrededor de un deportista popular y tonto, de acuerdo, pero nadie recordaba a ningún jugador de Quidditch después de la escuela a menos que jugaran para una liga profesional, e incluso entonces eso era discutible considerando la gran cantidad de personas que simplemente no eran fanáticos. Tal vez, en una vida diferente, no se habría conformado con nada menos que lo mejor, pero después de pasar toda una vida con alguien como Harry, Tom se dio cuenta de que, después de cierto nivel, las calificaciones solo estaban ahí para la manipulación de puntos. Después de todo, un 94% y un 98% se traducían ambos en una A, en el mundo Muggle, y para una persona del talento natural de Tom y la inventiva de Harry, realmente no había diferencia en la recompensa entre el esfuerzo máximo y el mínimo. La ley de utilidad marginal decreciente y todo eso. Me pregunto si los magos incluso saben lo que están haciendo la mitad del tiempo, o si solo confían en principios antiguos del 1300, cuando Europa no entendía que estar sucio conducía a la enfermedad incluso cuando el resto del mundo veía eso como un tema de sentido común. Realmente, Tom. No tiene sentido competir en un sistema en el que sabes que estás muy por encima. Mientras sepas que eres mejor que eso, y lo eres, porque eres un estudiante de primer año haciendo magia no verbal y sin varita, inventando tus propios hechizos, no necesitas demostrar que eres el mejor. Solo haz lo que puedas para ganarte el respeto. Obtén tus supera las expectativas, obtén tus timos y obtén tus EXTASIS. Pero no molestes a nadie demasiado competitivo, o de lo contrario me odiarán, ¿verdad? Bueno, eso no hace falta decirlo. A veces desearía no tener que rebajarme. Deseo que no tuvieras que hacerlo tampoco. ¿Pero qué vamos a hacer? Si el mundo supiera exactamente lo inteligente que eres. Me arrojarían a un manicomio en un instante. Oye, considera esto tu tiempo de relajación. Necesitas momentos de descanso. Estos exámenes son la excusa perfecta para holgazanear y soñar despierto. ¿Un señor oscuro, soñar despierto? Aún no eres un señor oscuro. Simplemente disfruta de tu infancia y tiempo libre mientras puedas. Ser el dios del mundo tiene su diversión, pero a veces, también la tiene el placer sin sentido de tomar una prueba demasiado fácil para ti. Considerando que tuvo que trabajar más duro para asegurarse de empatar con Minerva y Filius que para obtener una puntuación perfecta, Tom no estaba seguro de si realmente podía contar eso como relajación. Era difícil, como perfeccionista, obligarse a responder ciertas cosas mal de la manera correcta. Si simplemente lo hiciera todo sin pensar, y respondiera las cosas completamente mal, entonces los profesores sospecharían o pensarían que solo estaba bromeando y no le importaba su clase. Pero si cometía errores razonables, entonces podrían simplemente pasarlo como un error humano. El problema de Tom era que no cometía errores.
Al menos no con algo como las tareas escolares. Cosas más complicadas, como formar complots para gobernar el mundo, seguro. Pero esto era tan fácil que en realidad tenía que esforzarse más para obtener una respuesta incorrecta que una correcta. Incluso con Harry balbuceando en su cabeza, tratando de distraerlo a propósito para que cometiera errores. Incluso cuando estaba realizando múltiples tareas con la planificación de esquemas futuros, no cometía errores. Tom estaba simplemente tan acostumbrado a todos esos problemas en papel entumecedores y absolutamente sin sentido que probablemente podría tomar el final mientras estaba enfermo de gripe después de 3 días enteros sin dormir y aún así obtener una calificación más alta que la mayor parte de la clase. Lo más triste era que esto legítimamente era un examen final razonablemente desafiante para los otros estudiantes de primer año. Incluso los más inteligentes como Minerva o Filius. Se preguntó si alguna vez conocería a una persona que se sintiera de la misma manera. Y luego esperó no hacerlo, porque eso sería competencia, y toda competencia tendría que ser eliminada. Y eliminar a alguien que finalmente podría entenderlo sería algo trágico, pero tendría que hacerse. No podía haber dos señores oscuros corriendo por ahí, y, por muy divertidos que fueran los posibles juegos mentales interminables que podría haber entre los dos, simplemente había riesgos que no estaba dispuesto a correr. Por supuesto, la posibilidad de que ese riesgo realmente se hiciera realidad parecía estar disminuyendo día a día. No importa lo que hiciera, parecía que la gente a su alrededor parecía volverse más y más estúpida cada segundo. Excepto tal vez por el profesor Dumbledore. Y simplemente no podía ser amigo del profesor Dumbledore. Así que decidió que tendría que conformarse con la compañía interna de Harry en este punto. Harry no tenía una memoria idética, pero Tom suponía que tener que verlo todo desde una perspectiva de tercera persona te hacía mucho más sensato sobre el mundo. Tener un igual intelectual, y, para alguien de su calibre, eso automáticamente equivalía a rival, en un cuerpo separado definitivamente sería interesante, pero no valdría la pena el problema, cualquier experiencia enriquecedora que pudiera recibir de dicha persona no podría posiblemente superar las consecuencias que podrían recaer sobre él si perdiera. En cualquier caso, Tom no necesitaba compañía personal. No estaba tratando de sonar desalmado o frío, era simplemente la verdad. No sentía afecto por las personas, y no era porque estuvieran todos tan por debajo de él, aunque, ciertamente, eso era parte del problema. Simplemente no tenía ninguna capacidad para apreciar una personalidad ajena en absoluto. Tom reaccionaba adecuadamente a las personas porque sabía cómo hacerlo y lo que significaba para ellas, pero en lo que a él respectaba, que Lestrange le lamiera las botas y que Lestrange lo insultara era exactamente la misma cosa, exceptuando la diversión. No requería apoyo emocional de otros seres humanos. Era simplemente que ciertas personas, y ciertos comportamientos, resolvían su aburrimiento mejor que otros. Cuando se trataba de un peligro real y presente, por supuesto, era una historia completamente diferente. De ahí la razón por la que la diversión que un rival intelectual podría presentar nunca podría convencerlo de pasar por alto la idiotez de dejarlo vivir. Y también la razón por la que nunca consideraría siquiera cometer el error de clonarse a sí mismo. Pero estaba de acuerdo con Harry en que quedarse despierto hasta tarde, practicando el control mental, en lugar de estudiar con todos los demás, había sido un uso mucho más provechoso de su tiempo. Oye, el país todavía estaba luchando por salir de la recesión económica, por lo que todas las acciones en general seguían siendo extremadamente bajas. Y, según Harry, una vez que llegara 1939 y comenzara la Segunda Guerra Mundial, porque una no fue suficiente para Europa, o no, se dispararían como si no hubiera un mañana. ¿Cómo podría alguien no esperar que aprovechara eso? Empeñar unos pocos diamantes, mágicamente pseudo-conjurados, a través del método del grafito presurizado, fue suficiente para obtener dinero inicial más que suficiente para invertir en una tonelada de acciones en compañías relacionadas con la guerra. Necesitaría algún lugar, múltiples lugares, en realidad, para esconder todo ese efectivo sin que el gobierno le respirara en el cuello. Afortunadamente, gracias al hecho de que todavía estaba obteniendo ganancias de su asociación con Flourish y Blotts por todo el asunto de las plumas borrables, nadie lo miró dos veces por recibir estados de cuenta bancarios regulares.
Si hubiera sido como solía ser al principio del año, entonces tal vez los profesores se preguntarían qué estaba haciendo un tutelado del Estado como él con dinero propio. Y también, ahora que estaba comercializando papel de impresora, que era más fácil de usar y más barato que el pergamino regular, los estados de cuenta bancarios de Gringotts no se veían diferentes de los entregados por muggles. Ahora, si tan solo pudiera empezar a configurar cuentas secretas a las que pudiera desviar parte de este dinero, entonces realmente podría empezar a comprar personas y cosas que importaran, como las oficinas más importantes en el Ministerio de Magia y el Profeta. Oh, bueno. Apenas había estado en este mundo por un año. Podía esperar otros 6 años, momento en el cual se convertiría en un adulto legal y habría menos escrutinio sobre su dinero. Aparte de eso, sin embargo, no había mucho que hacer durante el verano, ya que la economía seguiría estancada por un tiempo. Tom continuó perfeccionando su control mental, invisibilidad y disfraces mágicos, todas ellas habilidades extremadamente fundamentales, si realmente lo pensabas, lo cual la mayoría de la gente no hacía, y, casualmente, también los 3 pilares básicos de la dominación mundial, lo cual era bastante aterrador, ya que una buena parte de los magos podía realizar las 3 habilidades adecuadamente, si los usabas correctamente, lo cual no era tan aterrador, ya que la aplicación era literalmente más fácil de decir que de hacer. También comenzó a expandir su mapa mágico para incluir partes del Londres mágico, lo cual era mucho más difícil de lo que sonaba, porque Londres era enorme. Pero Tom tenía todo un verano, así que al menos logró obtener las partes importantes, es decir, los lugares que los líderes mundiales realmente visitaban. A nadie le importaban los suburbios pobres hace 100 años, y a nadie le importan ahora, y Tom definitivamente no iba a bajar por ningún callejón sombrío pronto. Tal vez algún día descubriría cómo controlar mentalmente a alguien para que caminara por allí por él y pegara el hechizo de rastreo específico vinculado a sus mapas mágicos en el ladrillo. Al menos toda esa práctica le había ayudado a fortalecer los hechizos de rastreo, de modo que también pudieran monitorear regiones más grandes que los terrenos de Hogwarts. En definitiva, su verano no se había desperdiciado, y su primer año había sido igualmente provechoso. Si tan solo pudiera descubrir por qué la regla de la comida todavía no funcionaba. Capítulo 11. Regla número 84. Siempre perdonaré a mis enemigos. Guardar rencor no es saludable y provoca una mala toma de decisiones. Además, los planes ingeniosos de venganza nunca terminan bien. Por otro lado, repartir consistentemente castigos y abusos desproporcionados a las mismas personas que casualmente me ofendieron en el pasado, no requiere justificación. El segundo año comenzó de forma muy parecida al primero, y Tom se alegró de ver que todo su trabajo de los meses anteriores no se había desmoronado por completo en el lapso de 3 meses de ausencia. En lo que a él respectaba, la gente todavía lo conocía y lo recordaba como antes. Es decir, a todos les agradaba en cierto grado. Claro, había muchos tipos celosos, pero lo importante era que nunca podían permanecer celosos en su presencia. Todo el mundo conoce a esa persona en su vida con la que nadie puede quedarse enfadado. A Tom le gustaba ir un paso más allá y hacer que la gente se sintiera culpable cada vez que se ponían celosos de él, porque él era solo el pobre pequeño Tommy, el huérfano que siempre se esfuerza tanto por agradar y siempre ayuda a los demás y nunca presume y, oh, mira los arcoíris y los conejitos y las flores que brotan bajo sus pies por donde quiera que camina. Estás tan lleno de mierda que a veces me pregunto si tu ano está más limpio que tu boca. ¿Y de quién es la culpa? No sé de qué estás hablando. Aparte de eso, había poco que informar. Según Pomona, el abusón al que Tom había acosado era un alma incomprendida que simplemente tenía problemas para aceptar la ayuda de otros para mejorar. Tom dejó de importarle inmediatamente después de incomprendida, y, según Filius, la casa Ravenclaw estaba pensando en votar a Minerva y a él como miembros honorarios a modo de broma. Mientras tanto, la gran disputa Black Malfoy seguía ardiendo con la misma intensidad de siempre, y la lucha por tomar partido parecía haberse extendido a las familias de sangre pura que no eran de Slytherin durante el verano. Lo mismo de siempre. Bueno, tal vez no lo de los Ravenclaws, y su nuevo desinterés por la selección, parecía que los únicos a los que realmente les importaba el sombrero eran los de primer año y los jefes de casa, era algo que no se había dado cuenta de que existía hasta ahora, pero todo lo demás no había cambiado.
Tom simplemente puso una sonrisa y dio la bienvenida a cada pobre niño que por casualidad terminaba en Slytherin con él. Hablando de eso, parecía haber muchos niños queriendo ir a Slytherin este año, ya que muchos de ellos seguían mirando su mesa con esperanza, y Tom juró por Dios que no tenía ni idea de por qué. No es como si se hubiera aprovechado del descuido de los estudiantes mayores debido a la disputa Black-Malfoy y hubiera llenado el vacío de poder caminando por ahí asegurándose de que cada estudiante de primer año supiera su nombre, como hizo el año anterior. Oh, espera. Sí lo hizo. Así es. Lo hiciste. Y lo iba a hacer el año siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y cuando se convirtiera en prefecto y premio anual, porque iba a conseguir ese puesto totalmente, sin duda. Se negaba a haber besado el trasero de todos esos profesores para nada, tendría una excusa aún mejor para explotar todos los poderes de red de contactos que pudiera conseguir. Y luego se haría pasar por un lindo e inofensivo profesor de Hogwarts mientras gobernaba el mundo en secreto, y sería recordado por cada estudiante que tuviera. Cielos, y pensar que casi olvidaron lo fácil que era hacer que todos los amaran. ¡Qué tontos somos! ¡Qué tontos somos, en efecto! ¡Qué triste! Ahí se va toda una generación. Finalmente, el profesor Dumbledore dejó de recitar todos los nombres, y Tom pudo finalmente comer en relativa paz y tranquilidad. Entonces, ¿cómo estuvo tu verano, Ridley? Tom se había posicionado estratégicamente justo entre Orion y Doria Black, pero también frente a Abraxas Malfoy. Estaba ofendiendo ligeramente a Malfoy al elegir sentarse del lado de los Black en lugar del suyo, pero, por otro lado, también era una persona segura a la que pedirle que pasara la sal, ya que Malfoy preferiría morir antes que rebajarse a pedir ayuda a un Black. En el verano, los Malfoy y los Black estaban en dos ubicaciones geográficas totalmente diferentes, y en el tren, tenían la opción de sentarse en compartimentos diferentes, así que al menos no tenían que verse. Pero aquí, ninguno de los dos tenía opción. Había una estructura de poder muy obvia y altamente visible basada en la disposición de los asientos en el lado de Slytherin que no había estado allí antes. Entre el extremo cercano a las puertas del gran comedor y la mesa presidencial, era como un degradado de color altamente alargado, pero de influencia en su lugar. Tom sospechaba que tenía algo que ver con la lucha de poder todavía en curso. Normalmente, a nadie le importaba realmente dónde se sentaba cada uno. Los grupos de amigos simplemente reclamaban un lugar para ellos de forma natural, y los solitarios y rezagados llenaban los huecos. Pero ahora, algo sobre el extremo alto de la mesa se consideraba de repente especial. No importaba si Black se había sentado allí primero y Malfoy, para no quedarse atrás, también se había trasladado allí, o si Malfoy había sido el que declaró el estándar y Black el que aceptó el desafío. Lo que importaba era que ahora todo el mundo se peleaba y trepaba por llegar a la cabecera de la mesa, y ni Black ni Malfoy se rebajarían a moverse un lugar hacia abajo, incluso si hubiera más espacio y asientos más cómodos cerca de los parias sociales y los de primer año al fondo. En cuanto al resto, los que querían sentarse cerca del extremo alto próximo a la mesa de los profesores, pocos lo lograban. Tenías que ser de un linaje excepcional, como todos los herederos de las familias ricas de sangre pura, o excepcionalmente astuto, como Tom. Después de todo, Malfoy y Black necesitaban a un estudiante más joven para que actuara como su mensajero ya que ya no se hablaban, y no cualquier estudiante de segundo año serviría. El punto era que tanto Malfoy como Black tenían que sentarse absolutamente en el mismo extremo de la mesa. Cualquier movimiento fuera de allí equivalía a una rendición, o al menos a un descenso de categoría autoimpuesto. Estúpidos sangre pura y sus reglas estúpidas. ¿No se suponía que los Gryffindors eran los orgullosos? Oh, bueno. Quizás lo astuto realmente era pelearlo silenciosamente de esta manera. Mejor que lanzarse hechizos en los pasillos, lo cual Tom estaba bastante seguro de que sucedería pronto, en algún momento de este año, porque con los niveles de tensión tan altos como estaban ahora, alguien iba a terminar estallando. Tom mantenía una apuesta con Harry sobre si sería Orion Black o Abraxas Malfoy quien haría el primer movimiento ofensivo. Mira, Orion Black parece ser el más temperamental de los dos. Pero Malfoy es el más orgulloso. Actúa de forma fría y calmada, pero realmente no lo es. No tiene muchos botones que puedas presionar, pero los que puedes, Dios mío, es como si guardara toda su ira para ese único momento. Pero Orion puede contar con sus primos y hermanos para respaldarlo. Malfoy no va a atacar a Black mientras recuerde eso.
Realmente quiero ver a Malfoy estallar, sin embargo. Seguramente su actuación será mucho más espectacularmente violenta que la de Orion Black. Con ese palo metido tan al fondo de su trasero, simplemente está pidiendo a gritos que lo destrocen. Cuantos más, mejor. Al menos, para Tom. Tendría que asegurarse de que la gran disputa Malfoy-Black explotara en algún momento de este año, ya que Abraxas estaba en séptimo año y se graduaría, y Tom estaría maldito si no llegaba a ver cómo terminaba todo cuando él era quien lo había empezado. Bastante bien, ¿y tú? Respondió Tom, notando cómo la nariz de Orion Black se arrugaba cada vez que Abraxas Malfoy decidía ignorarlo al pedir cosas desde el otro lado de la mesa. Mientras tanto, podía ver la cara de Edmond Lestrange poniéndose cada vez más roja. Ni Black ni Malfoy le prestaban atención, pero Tom entendía por qué se estaba enojando tanto. En términos del apellido familiar, los Lestrange estaban a la par con los Black y los Malfoy. El hecho de que Black y Malfoy estuvieran teniendo su pequeño duelo de dominancia justo allí frente a ellos, y no lo incluyeran, era un insulto para él. Por supuesto, no lo hacían a propósito para ser groseros. Edmond Lestrange solo tenía 12 años, era demasiado joven e inexperto para verse envuelto en algo como esto. Si hubiera tenido una edad más cercana a la de ellos, era muy probable que también hubiera sido arrastrado al centro de este lío. Pero no lo era, y por eso se enfurruñaba como un niño petulante. Tom se recostó y observó los frutos de su magistral obra. También como podría haber estado, supongo, se quejó. Eso es bueno, respondió Tom, falsamente alegre. ¿Un buen verano, Ridley? Lestrange, habiéndose quedado finalmente sin paciencia por Black y Malfoy, preguntó en voz alta. Su talento para ser siempre completamente incapaz de leer la atmósfera e interceptar conversaciones importantes en el momento equivocado había atacado de nuevo. Pero no tienes padres, ¿verdad? En ese punto, la conversación se detuvo dentro de su pequeño grupo. Tom se congeló, su cuchillo de la cena todavía hundiéndose en el corazón de lo que fuera que estaba sentado en su plato. ¿Qué? No. ¿Qué? Exactamente. ¿Qué? Malfoy y Black lanzaban al Lestrange miradas confusas, ya que su conversación silenciosa, que se componía completamente de miradas de odio, muecas de desprecio e ignorarse mutuamente como los aristócratas mimados que eran, no tenía nada que ver con Tom. Bueno. Sí tenía. Le habían preguntado por su verano y todo eso. Pero no se trataba realmente de Tom lo sabía. Solo estaban dejando claro un punto. Prefiero hablar con este huérfano mestizo de segundo año que contigo. Un punto que había pasado completamente por encima de la cabeza del Lestrange. Disculpa, Lestrange, preguntó Tom. ¿Puedes repetir eso? Me temo que no estaba escuchando. He dicho, le respondió Lestrange, siendo el imbécil que era, no tienes padres, ¿verdad, Ridley? Oh, no. Él no lo hizo. Él no acaba de decir eso. Hablando de ofensas. Lo sé, ¿verdad? Quiero decir, ¿realmente considera no tienes padres un insulto ingenioso? Eso sí que es un insulto a los Slytherin. ¿Por qué diablos está sentado aquí de nuevo? Oh, cierto. Porque ninguna de las otras casas lo aceptaría. Pero oye, mejor sin padres que sin amigos. No puedo evitar el hecho de no tener padres, y supongo que él solo está compensando el hecho de que no tiene amigos. Oh, eso fue duro. Pero cierto, ¿no? Bueno. Tú tampoco tienes amigos. Pero tengo gente que cree que son mis amigos, y ellos creen que yo soy su amigo, y eso es lo único que realmente importa. Cierto. En serio, sin embargo. Soy un huérfano, y él acaba de mencionar a mis padres. ¿Sus padres nunca le enseñaron sobre los tabúes sociales? Porque ese pequeño bastardo va a pagar. Oh, definitivamente. Y hablo en serio. Voy a destriparlo tan fuerte que todavía estará colgado de las vigas del gran comedor en junio. ¿Y ahora cómo vamos a humillarlo? Tranquilo. Tengo esto cubierto. Lo siento, ¿puedes decir eso solo una vez más? Le preguntó Tom, lo que realmente enfureció al Lestrange. Frustrado por la falta de reacción de Tom, Lestrange gritó tan fuerte como pudo. He dicho, ¿cómo tuviste un verano divertido si no tienes padres, Ridley? Sí, esa no había sido una decisión muy brillante de su parte. Porque fue en ese preciso momento cuando todo el mundo decidió dejar de hablar, por lo que la voz del Lestrange resonó de forma antinaturalmente fuerte por todo el gran comedor.
O, tal vez, podría haber sido que Tom había amplificado secretamente la voz del Strange debajo de la mesa para que se oyera por encima de todo el estruendo. Solo quizás. Fuera lo que fuera, todo el mundo oyó la burla del Strange contra el estudiante más talentoso de Hogwarts. Normalmente, Tom no dejaba que la gente supiera cuando alguien lo había insultado. Pero el comentario del Strange sobre que no tenía padres era tan malo, en serio, ya tenían 12 años. No tenía nada más creativo, que simplemente tuvo que dejar que todo el mundo lo supiera. Ciertos tipos de insultos, los inteligentes, ingeniosos y oscuramente mordaces, te llevan lejos en la vida. Otros simplemente te arrastran con ellos. El pobre Lestrange no había sido capaz de distinguir todavía entre los dos tipos de insultos. Simplemente pensaba que un comentario cruel era un comentario cruel y ninguno de ellos tenía un resultado diferente al otro. Simplemente no se daba cuenta del tipo de daño que una frase mal redactada a la persona equivocada podía hacerte. Bueno, estaba a punto de descubrirlo. Lestrange no era el cuchillo más afilado del cajón, pero era lo suficientemente inteligente como para saber que algo iba mal, y que podría haber sobrepasado un límite o 5, cuando todo el gran comedor se quedó en silencio y literalmente cada ojo en la sala se volvió hacia él. La mayoría de los estudiantes, a excepción de algunos de los compinches más tontos del Lestrange, los más inteligentes sabían que debían estar horrorizados como todos los demás, ya que los padres muertos eran simplemente una de esas cosas de las que no se habla, y todos los profesores miraban al Lestrange con total horror. Si alguien había excusado la idiotez general del Lestrange basándose en su noble apellido familiar antes, ciertamente no lo estaban haciendo ahora. Oh, sí. Misión cumplida. Señor Lestrange, la profesora Merritt fue la primera en encontrar las palabras. Eso fue inaceptable. Insultar a un compañero de clase, y uno de tu propia casa, nada menos, lo reprendió el profesor Slughorn, y fue la primera vez que Tom vio desaparecer la sonrisa alegre de su rostro. ¿Eso será? Ahora, mira, si hubieras sido el pequeño Jimmy Zapatitos de nadie, no estarían actuando de forma tan ofendida en tu nombre. Entonces es algo bueno que todo el mundo ame el mismísimo suelo por el que camino, ¿no? En realidad siento algo de lástima por Lestrange. Bueno, yo no. Mira, el pequeño idiota no sabe con quién está tratando. Si hubiera sido cualquier otra persona, él sería el malo, pero está tratando con nosotros. Lo sé. Tal vez tengas razón. Es tan obviamente la víctima en este caso que ni siquiera tiene gracia. Bueno, tal vez sí la tenga. Para nosotros, quiero decir. Pero no puedes dejar que te odie. Solo causará problemas. Afortunadamente, todavía es demasiado tonto para darse cuenta de lo mucho que has estado jugando con él. No puedes simplemente arrojar al niño al fondo de la pirámide social y dejarlo allí. Realmente estás tomando la superioridad moral aquí. ¿Qué? ¡No! Se supone que debes cavar un hoyo para él tan profundo que salga por el otro lado de la maldita tierra, donde estarás esperándolo para mandarlo de vuelta. Se supone que debes exprimir esta situación al máximo. Tienes que lisiarlo tanto que nunca vuelva a valerse por sí mismo. Y cuando sienta que toda esperanza está perdida, adivina quién será el santo que lo ayudará a levantarse y devolverlo a su antigua gloria. ¡Oh, cielos! ¿No te das cuenta de lo bien que se verá por tu parte cuando toda la escuela lo esté rechazando y tú, su víctima, seas el único que siquiera le hable? Adorará el suelo por el que caminas. No sé tú, pero algo sobre tener al único heredero de una de las familias más ricas e influyentes de la nación como tu esclavo personal me suena bastante útil. Vamos, ¿no podemos tener a Draco Malfoy en su lugar? No son tan molestos. Oye, todo el mundo tiene que empezar por algún sitio. Ahora mismo, Lestrange está al fondo del montón. Puedes ir subiendo hasta gente como Black y Malfoy más tarde. Materialmente, son lo mismo. Pero mentalmente. Está bien, honestamente, interrumpió Tom, antes de que Slughorn pudiera darle a Edmond Lestrange un castigo delante de toda la escuela. ¿Acaso estos viejos profesores no se daban cuenta de que disciplinar a un estudiante de esa manera solo resultaría en más problemas para la víctima? ¿Y qué si no tengo padres? No me ofende la verdad. El profesor Slughorn se detuvo en seco. Tom sacó todo lo que pudo de su carta de huérfano conmovedor. Nunca conocí a ninguno de ellos, de todos modos, así que no duele que me los recuerden. Lo que sí tengo es algo que no cambiaría por nada del mundo.
Eres un mentiroso. Cállate. Tengo a mis amigos. Tengo mi magia. Y tengo Hogwarts. Y así es como puedo ser feliz incluso si no tengo una familia como todos los demás. No hace falta decir que todo el mundo estaba vomitando arcoíris y rayos de sol después de eso. Los profesores estaban tan distraídos por el pequeño discurso de Tom, sin embargo, que se olvidaron de darle un castigo al Lestrange. Es una pequeña perra, ¿no? Uk. Lo sé. Desearía que pudiéramos simplemente empujarlo desde la torre de astronomía. Es un incordio. ¿Tenemos que hacerlo? Lo gracioso es que, en unos años, será tu seguidor más loco. De hecho, ya lo es en cierto modo. Todavía te odia a veces, pero se nota. Es porque está obsesionado contigo, algo así como cuando a un niño pequeño le gusta una niña pequeña y le tira barro y le tira de las trenzas para llamar su atención. O piedras. Piedras grandes y afiladas que dejan cicatrices permanentemente desfigurantes en su cara. Como en ese cuento chino que me contaste para dormir. ¿Todavía te acuerdas de ese? Fue divertido hasta el final. No puedo creer que la chica se quedara con él. Era tan estúpida. Pero bueno, es un cuento de hadas. El 99% de las princesas eran estúpidas. Creo que el que más me gustó fue Hansel y Gretel porque la niña era realmente bastante inteligente. Aunque la cosa de la casa de caramelos era probablemente una arpía y no una bruja. A mí me gustaba Caperucita Roja. La original, de Charles Perrault. ¿Qué? Esa es aburrida. Es básicamente lo mismo, pero sin el cazador rescatándolos. Oh, no, no lo es. Créeme. No lo es. ¿Qué quieres decir con eso? Espera a tener 16 o 17 años, y luego vuelve y léelo otra vez. El cuento original completo, en todo su contexto literario. ¿Qué? Y el lobo se la comió. ¿Y? Hay más de un tipo de lobo. Bueno, por supuesto, ese es el punto de las diferentes especies. Y, fiel a sus predicciones, Edmond Lestrange prácticamente se arrastró hacia Tom esa noche mientras se preparaban para dormir, rogando por misericordia y perdón y sé que empezamos con mal pie, así que podemos por favor empezar de nuevo. Y todo ese rollo. Por supuesto, Edmond. No hubo ningún daño. El pasado queda en el pasado. Está bien, entonces. Hola. Mi nombre es Edmond Lestrange. Seamos amigos y te quiero. Hola, Edmond Lestrange. Mi nombre es Tom Riddle, y creo que eres espeluznante y patético, así que si pudieras ir a ahogarte en un foso de infeliz podrido sería genial. Es broma. Por supuesto que deberíamos ser mejores amigos para siempre. Solo para que lo sepas, sin embargo, cada vez que veas un charco de lodo, tendrás que acostarte sobre él para que yo pueda caminar encima de ti. No puedo ensuciarme los zapatos, después de todo. De hecho, olvídalo. A donde quiera que vaya, tendrás que postrarte en mi camino para que no comparta el mismo suelo que el resto de los plebeyos. Eres la persona más increíble que conozco en toda mi vida, Eddie. Yo también te quiero. Buenas noches. Vale, no había ido exactamente así, y Tom había sido un poco más sofisticado y sutil en su trato con Lestrange, pero por lo demás, toda su conversación había ido más o menos por ese camino. Menos lo de te quiero, porque eso era simplemente asqueroso, y Tom ya había tenido suficiente de vomitar arcoíris por un día desde aquel pequeño discurso defendiendo al Lestrange de la ira del profesor Slughorn en el gran comedor. Ni Malfoy ni Black se habían quebrado todavía, pero Tom decidió que podría arreglárselas con Lestrange por ahora. Una cosa que amaba del Lestrange era que era como una esposa maltratada. Mientras lo mantuvieras indefenso y separado del resto del mundo, y, por lo tanto, de cualquier posibilidad de apoyo, podrías mantener el ciclo de abuso por siempre. Para personas como Minerva, Filius o Pomona, la amabilidad era todo lo que necesitabas para mantenerlos leales. Para un alma más problemática como Lestrange, tenías que rebotar entre la crueldad y la adulación como un yo-yo. Lestrange no trabajaría por nada a lo que sintiera que ya tenía derecho, por lo que era necesario seguir persuadiéndolo de que valía la pena, pero si inflabas demasiado su ego, empezaría a salirse de la línea de nuevo. Inflar y desinflar la cabeza de un heredero de sangre pura mimado para que mantuviera ese equilibrio inestable de lealtad era un gran problema, pero también era bastante divertido. Era un juego en el que Tom era ciertamente bueno.
Desafortunadamente para Lestrange, era demasiado inexperto para verlo, y Malfoy y Black, todavía atrapados en su egoísta jueguito, no estaban ni de lejos lo suficientemente interesados como para molestarse en ayudarlo, incluso si tuvieran tiempo. Con suerte, para cuando Tom terminara con él, sería demasiado estúpido para sospechar de Tom por nada nunca más. El encaprichamiento hacía cosas raras a la hora de tomar decisiones. Después de ese día, no se podía ver a Tom en ninguna parte sin que Lestrange lo siguiera como un perrito faldero enamorado. Tom supuso que se lo merecía. Toda esa rutina de bofetada y palabras dulces había estado ocurriendo durante un año entero, y ese momento frente a todo el gran comedor simplemente había sido el punto de inflexión. Y con Lestrange, ahora que estaban oficialmente en el mismo bando, vinieron todos sus otros compinches, que simplemente habían estado rebotando entre los dos antes de ese momento, ya que no habían podido decidir entre el niño que ya era una persona poderosa con mucho dinero y un niño que sería una persona poderosa con mucho dinero. Te dije que estaba enamorado de ti. Oh, cielos, ¿en serio? Tienes que trabajar en tu sarcasmo. No me digas, Sherlock. Tom deseaba poder obligar al Lestrange a acostarse y actuar como su felpudo literal todo el tiempo. Por desgracia, el profesor Dumbledore y el resto de Hogwarts estaban observando, así que Tom simplemente se comportó de forma generosa y compasiva, al igual que todos esos malditos santos que tanto odiaba estudiar en la escuela dominical. Eso fue algo noble lo que hiciste por Edmond Lestrange allá atrás, Tom, le dijo el profesor Dumbledore. Simplemente no quería que me odiara, dijo Tom, rascándose la nuca. En el orfanato, cada vez que las matronas castigaban a alguien delante de todos los demás, siempre causaba incluso más problemas de los que resolvía. No quería que eso pasara aquí. Ah, sí, el profesor Dumbledore sacudió la cabeza. Los adultos siempre parecemos olvidar eso cuando tratamos con los niños y entre nosotros. Si tan solo recordáramos cómo solíamos actuar en nuestros días de escuela, habríamos resuelto tantas cosas diferentes mucho más rápido. Todavía no me gusta el hecho de que se fuera sin siquiera un castigo o una deducción de puntos, resopló Minerva. No debería haberte dicho esas cosas, Tom. Fueron muy groseras. Tal vez, pero no dejé que me doliera nada, así que no me siento herido. Eso es lo que siempre hago cuando la gente me dice cosas desagradables. Son solo palabras. No significan nada. Tom se encogió de hombros. Como dije antes, lo que dijo era verdad, y no sirve de nada ofenderse por la verdad. La verdad siempre estará ahí sin importar cuánto intentes huir de ella, así que más vale aceptarla. Tom se detuvo y suspiró con nostalgia. Sé que los profesores no lo han castigado, pero no creo que necesiten hacerlo a estas alturas. ¿Por qué no? Intervino Minerva indignada. Bueno, el castigo no se supone que sea dolor por dolor. Se supone que enseña una lección. Y yo digo que Edmond Lestrange ya ha aprendido su lección. ¿No has visto la forma en que la gente lo trata ahora? Tom bajó la voz dramáticamente hasta convertirla en un susurro. Nadie quiere hablar con ella. Incluso los otros Slytherins lo tratan como una completa vergüenza, y el profesor Slughorn está dejando que ocurra a propósito. No porque sea malo, sino porque siente lo mismo que tú. Es irónico, de verdad. Yo soy el que debería estar más ofendido, pero ahora mismo soy el menos ofendido de toda la escuela. Supongo que ser ignorado es algo bastante doloroso de experimentar, reflexionó Minerva. Nunca lo había pensado de esa manera. Creo que Lestrange entiende muy bien a estas alturas que lo que dijo no estuvo bien, le dijo Tom con despreocupación. Solo espero que todo esto se calme en unos días y todo el mundo se olvide. Entonces podremos volver a la normalidad. Él no lo demuestra, pero Lestrange se siente muy mal ahora mismo. Esa es parte de la razón por la que paso más tiempo con él, si no te importa. Solo intento demostrar que perdoné su error, para que todo el mundo también lo haga. Si todo el mundo pudiera perdonar como tú, Tom, no habría necesidad de tales problemas en primer lugar, concluyó el profesor Dumbledore. Creo que voy a llorar. Eso fue tan hermoso. Te odio, Harry. Capítulo 12. Regla número 42. Hay muchos maestros increíbles en este mundo que viven solo para sus alumnos y transmiten todo lo que saben. Yo no seré ese tipo de maestro. En realidad, Tom aún no había perdonado al Lestrange, y probablemente nunca lo haría.
No porque guardara rencor, sino porque simplemente no lo necesitaba. Todo el asunto de no tienes padres. No le ofendía tanto como el simple hecho de que Lestrange existiera. Además, no necesitaba una excusa para ser cruel con Lestrange. No necesitaba una excusa para ser cruel con nadie. Simplemente le gustaba ensañarse con Lestrange un poco más que con el resto porque se había vuelto extremadamente engreído desde que regresó de su casa tras el verano, y alguien tenía que bajarle los humos. Profesor Slughorn. Saludó Tom alegremente al entrar en la clase de pociones. El hombre rotundo levantó la vista de inmediato desde donde estaba inclinado sobre su caldero humeante con una cálida sonrisa, pero su expresión se volvió gélida casi tan pronto como vio a Edmond Lestrange entrar detrás de él. Ya habían pasado 2 meses enteros, y Lestrange aún no veía ninguna mejora en el daño causado a su popularidad. Por un lado, aunque muchos de los profesores eran considerados sangre pura en el sentido de que descendían de magos por 3 generaciones o más, no eran los nobles sangre pura que reconocerían al Lestrange por su apellido. Además, eran profesores. Se les exigía tratar a estudiantes de todo tipo y origen con justicia. En cuanto a las instituciones de la Gran Bretaña mágica, Hogwarts era una de las más abiertas y lo más cercano a una meritocracia ideal que podían encontrar. Claro que, considerando que la competencia era el Ministerio de Magia, eso no decía mucho. Una cosa era segura. El director Dippet y el resto del personal preferirían expulsar a un mocoso mimado y abusón como Lestrange, sin importar lo rico que fuera, antes que dejar ir a un talento evidente como Tom. La sangre no importaba para los profesores una vez que alcanzabas cierto nivel de talento, aunque a los herederos celosos y orgullosos les gustara pensar lo contrario. Pero para alguien como Lestrange, que era lo suficientemente rico como para no depender de las recomendaciones de los profesores para conseguir un trabajo más adelante, ese sentimiento negativo por sí solo no debería haberlo detenido. Desafortunadamente para él, el papel de los profesores rara vez era tan menor, especialmente cuando eran los únicos maestros en la Gran Bretaña mágica. Su influencia se extendía por todas partes, y cualquier estudiante lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que asociarse con Lestrange los pondría bajo la mirada vigilante de sus profesores hizo justo lo contrario. Incluso sus viejos amigos, los compinches que siempre lo rodeaban y los llamados grandes jefes de la casa Slytherin, tenían cuidado de no ser vistos con él. Después de todo, no todos habían nacido en el regazo del lujo como Lestrange. Algunos tenían ética de trabajo y el deseo de complacer a sus maestros. Quizás el prejuicio y la crueldad todavía les permitían asociarse en privado, pero no fueron exactamente sus acciones, sino los resultados vergonzosos que trajeron consigo, lo que llevó a su dramática caída. A la casa Slytherin no le importaba la crueldad. Simplemente le importaba mantener las apariencias. Y Lestrange las había perdido frente a toda la maldita escuela, así que pagaría en consecuencia. No le quedaba ningún sistema de apoyo, excepto uno. El propio Tom. Tom era popular, y Tom era lo suficientemente amable como para llorar por él. Lágrimas de cocodrilo, pero él no lo sabía. Todo lo que sabía era que había tocado fondo y haría lo que fuera necesario para salir de su pozo. Y si eso significaba aliarse con Tom el huérfano mestizo sin un centavo, o mejor dicho, servir a Tom en una relación de vasallo a señor, ya que él era quien suplicaba la protección de Tom, que así fuera. Sus antiguos seguidores ahora veían a Tom como su nuevo líder, olvidando todos los lazos de sangre, así que él también se unió a ellos. Al menos, al lado de Tom, no estaría solo. En realidad, no era justo para Lestrange. No era el primer abusón que hacía comentarios extremadamente estúpidos y políticamente incorrectos. Fue solo que fue el primero en dirigirlo a alguien tan popular como Tom. Frente a toda la escuela. Profesores incluidos. El primer día de clases. Los ojos de Tom se encontraron con los de Minerva al otro lado de la sala, ya era casi una tradición que Gryffindors y Slytherins fueran emparejados en pociones, y él señaló al Lestrange con la barbilla, encogiéndose de hombros a modo de disculpa. Ella asintió comprensivamente y se fue con otra chica de su casa para trabajar. Pero Minerva. ¿No trabajas normalmente con Ridley? Preguntó su nueva compañera, una chica de cara redonda llamada Augusta, que era una fuerte competidora en defensa y transformación, aunque una estudiante abismal en encantamientos. Hoy trabajará con Lestrange, le dijo Minerva. ¿Lestrange? ¿Con él?
Augusta se quedó boquiabierta, al igual que otros que escuchaban el chisme. Pero no fue él quien. Es su decisión. Ya conoces a Tom. Siempre intenta ser amigo de todos, dijo Minerva. Esta es solo su forma de hacer las paces con Lestrange. Pero Lestrange fue quien empezó. Protestó Augusta. No él. Lo sé. Pero el mismo Tom le dijo que realmente no se sintió herido. Piénsalo. Han pasado 2 meses y todos siguen tratando mal a Lestrange por eso. Lo cual, quiero decir, yo sigo enojada por ello, pero Tom dice que él no lo está, y es su decisión al final, ¿no? Preguntó Minerva. De todos modos, las personas que empiezan como enemigos pueden hacerse amigos después, y ahora mismo todo lo que Tom quiere es que paren las peleas. Bien puede ser él quien dé el primer paso. Mírate, ya te pintan como un santo. ¿No dejamos esto claro hace semanas? Sí, pero nunca habíamos podido escuchar una disección tan magistral de tu personaje en persona. ¿Una disección magistral? Ya sabes, como cuando los estudiantes de literatura analizan obras importantes y encuentran todo tipo de símbolos, algunos de los cuales fueron planeados por el autor y otros que simplemente se sacaron del trasero. Tom disfrazó su bufido con una tos. Bueno, es un pacificador magistral, admitió Augusta. Imagínate. Él perdonando a Edmond Lestrange antes que el resto de nosotros. Si yo estuviera en su lugar, guardaría ese rencor por el resto de Hogwarts, y más allá. No todos podemos ser como él, suspiró Violet Brown con nostalgia de la nada. Oh, Dios. Otra más. ¿Otra qué? Presta atención. Slughorn está hablando. Está repasando propiedades de pociones que ya conocemos. No tenemos que prestar atención a nada. Sí, bueno, solo presta atención. Eres tan raro. Tú eres el que me tiene en su cabeza. Eso ni siquiera tiene sentido. ¿Cómo va a ser mi culpa? Lo sé, suspiró Krishna Patil. Es simplemente perfecto. Basta. Presta atención. ¿Por qué te ríes tanto? Por nada. Soy raro y estoy loco. ¿Qué? ¿Tienen todos sus parejas? ¿Sí? ¿Por qué hay una persona extra? No la había en la clase pasada, ¿alguien está enfermo? Ah, no importa, hay 2 de ustedes. Bueno, ¿por qué no vienen al centro? Preguntó Slughorn impaciente a un Gryffindor y a un Slytherin solitarios. Ambos gruñeron y se movieron a la última mesa vacía al frente. Qué extraño, murmuraba Slughorn. No tuvimos este problema la clase pasada. Lo siento, señor, habló Tom tímidamente. No quise arruinar nada. Normalmente Minerva y yo trabajamos juntos, pero hoy pensamos en cambiar un poco las parejas, así que voy con Lestrange y. Bueno, no me di cuenta de que cambiaría tanto las cosas. Slughorn parpadeó confundido ante la imagen de Tom Ridley y Edmond Lestrange trabajando juntos. Luego, finalmente sacudió la cabeza, se encogió de hombros y volvió a la pizarra. Edmond miró a Tom con gratitud, sus ojos tan llenos de devoción servil que hizo falta toda la persuasión de Harry. Maldita sea, Tom, no dejes que este idiota te haga perder tu fachada. Para evitar que agarrara al Lestrange por la nuca y lo empujara de cara al caldero hirviente. Eso no impidió que arruinara su poción a propósito mientras Lestrange no prestaba atención y luego culpara ruidosamente al Lestrange para que Slughorn supiera exactamente quién era el responsable del bajo rendimiento. Cuidado, Lestrange, estás poniendo los cuernos triturados demasiado rápido. ¿Yo, qué? Pero. Borrado de memoria silencioso. Oh, lo siento. No es para tanto. Podría reducir la efectividad de la poción al final, pero no la destruirá. Normalmente empezaría de nuevo, pero hoy no tenemos tiempo. Después de todo, la calificación de Tom era lo suficientemente alta. Podía permitirse ese golpe por un día. Lestrange, no tanto. Slughorn le evaluaba con una vara mucho más dura que al resto. Incluso siendo un examen por parejas, Tom sabía que Slughorn les daría calificaciones diferentes en secreto. Así que cuando entregaron el resultado final y Slughorn frunció el ceño a Tom con simpatía, Tom simplemente le devolvió la sonrisa y se encogió de hombros. Después de todo, cuando volviera a trabajar con Lestrange la semana siguiente, parecería aún más santo. Lo importante era que Slughorn estaba convencido de que él era lo mejor que había aparecido en la Tierra. Tom, ¿estás bien trabajando con el señor Lestrange? Preguntó.
¿Te das cuenta de que tus notas están sufriendo ahora que ya no trabajas con Minerva? Está bien, señor, dijo Tom respetuosamente. Mientras esté aprendiendo pociones, no me importa si Edmond comete algunos errores. Es perfectamente humano. Sí, sí lo es, titubeó Slughorn acariciándose el bigote. Bueno, si alguna vez quieres volver a cambiar de pareja, eres libre de hacerlo. Por supuesto, señor. En realidad, tengo algo más que preguntarle. Pregunta lo que quieras, muchacho. Sobre la oclumancia, Tom bajó la mirada, cruzó las manos tras la espalda y se mordió el labio inferior. Estoy tan orgulloso de ti. Eso fue perfecto. Pasé el verano leyendo los libros que me dio y los terminé, sé que dijo que la mayoría no empieza hasta más tarde, pero me preguntaba. ¿Los terminaste? ¿Ya? ¿Terminaste todos los ejercicios también? Preguntó Slughorn, con sorpresa evidente. Creo que sí. ¿Cree que podría evaluarme? Quiero decir, si no tiene tiempo, no pasa nada. Puedo esperar, porque no lo necesito de inmediato y sus otros alumnos son más importantes, pero, si pudiera. Si pudiera. Claro que puedo. Slughorn infló el pecho con orgullo. Por Merlín, Tom, un segundo año aprendiendo oclumancia. Oh, hiciste bien en no decírselo a nadie. Los otros profesores se pondrían verdes de envidia. Ven a mi oficina a las 5 esta tarde. Necesito asegurarme de que estás tan listo como dices antes de empezar. La oclumancia es un asunto delicado, Tom, muy delicado. Eso fue demasiado fácil. Porque soy increíble. Eso no fue para nada egoísta. Soy el mago más poderoso que ha pisado estas paredes desde siempre. Creo que tengo derecho a un poco de gratificación personal, considerando que estamos ocultando el 50% de nuestras verdaderas habilidades. Cierto. Oye, ¿vas a aprender oclumancia, no? Slughorn está tan orgulloso de ti que no se da cuenta de las implicaciones de tu superpoderosidad. ¿Eso es siquiera una palabra? Por favor, no te conviertas en un nazi de la gramática. Son meros detalles en la vida de un señor oscuro. ¿Y si doy órdenes y alguien las malinterpreta porque lo dije incorrectamente? No hablo de dobles negativas. Hablo de quién y quién es Siop. No vas a entrar en un barrio marginal recitando literatura británica del siglo XVIII, ¿verdad? Supongo que no. Muchas gracias, profesor Slughorn. Exclamó Tom con entusiasmo. Oh, no hay problema, ningún problema, Tom. Ahora mejor date prisa y baja a almorzar. Tus amigos te esperan. Eres simplemente asombroso, Tom, ¿lo sabías? Nunca antes había visto a ningún estudiante hacerse tan amigo de miembros de las 4 casas. Profesor. Exclamó Tom, obligándose a sonrojarse. No debería molestarte más, Tom, ahora vete. Tengo exámenes que corregir. Rió Slughorn. Adiós, señor. La puerta se cerró. Eres tan malo. Ambos lo somos, ¿no? Esa noche, como prometió, Tom se presentó ante la oficina del profesor Slughorn y llamó suavemente, porque la gente amable siempre llama suavemente. Profesor Slughorn. Soy yo. Slughorn abrió la puerta de par en par, su voluminoso cuerpo bloqueando por completo la luz del interior. Tom ocultó una mueca y esperó no alcanzar nunca ese nivel de opacidad en su vida. Ah, Tom, muchacho, pasa. Dijo que me evaluaría un poco. Sí, sí. Bueno, ¿puedes contarme un poco lo que aprendiste sobre los procedimientos de seguridad? Así que Tom recitó todas las respuestas palabra por palabra del libro. Siempre practicar con un individuo ya experto. No intentar legeremancia antes que oclumancia. Practicar la construcción de defensas mentales y la meditación antes de intentar nada. Al aprender, empezar despacio en lugar de sumergirse de golpe. Un maestro adecuado debe asegurarse de que puedes resistir un leve cosquilleo en la superficie antes de bloquear una invasión que intente desenterrar recuerdos antiguos. Muy bien, asintió el profesor Slughorn, escuchando con atención. Ahora, ¿puedes mostrarme tu primera forma de meditación? Tom hizo lo que se le pidió, cruzando los pies y colocando las manos en su regazo. El profesor Slughorn revisó unas 3 formas más con él antes de considerarlo apartamento para el siguiente paso, que era vaciar su mente. Excepto por Harry, Tom no tuvo problemas para borrar todo rastro de pensamiento de su cabeza. Había hecho esto varias veces antes, cuando se estaba quedando dormido, concentrándose solo en su propio latido y en la presencia de su alter ego.
En ese momento, Harry había cesado toda conversación y esperaba con tensa anticipación a que Slughorn iniciara la primera etapa del sondeo mental. Esa era la forma correcta de aprender oclumancia. El maestro no podía avanzar hasta que el alumno hubiera dominado la preprueba. El vaciado de la mente. Y, al parecer, según la reacción asombrada de Slughorn, se suponía que esto era algo increíblemente difícil de lograr. De hecho, probablemente el muro más difícil de escalar. Vaya, eso es simplemente asombroso, Tom. Cuando dijiste que habías completado el primer paso, simplemente pensé que habías progresado parcialmente. No es que dude de tu talento, pero sin una referencia a veces creemos que hemos hecho algo correctamente cuando está incompleto, pero por Merlín, nunca he visto una mente tan excelentemente despejada desde nunca. Solo he enseñado a otros 2 estudiantes, y ambos tardaron hasta su 7º año en parecer seguros de tener lo que se describe como una mente vacía, e incluso entonces tuve que ayudarlos, pero tú dices que solo has estado trabajando en esto un verano. A este ritmo habrás terminado antes de que acabe el primer semestre. Tom no entendía nada de esto. El asombro, no el concepto. Bueno, para ser justos, podías hacer magia no verbal y sin varita antes de Hogwarts. Pero aún así. Esto es solo vaciar la mente. ¿Qué tan difícil puede ser? Actúa como si fuera el salvador del mundo o algo así. Se quejó Tom. Los muggles meditan todo el tiempo. Literalmente no piensas en nada. Sé que la mitad de mis compañeros son completamente capaces de eso. Bueno, no realmente. Solo porque no estén pensando en cosas útiles no significa que no estén pensando. Está bien. Bueno, supongo que piensan ¿en qué piensan los niños? Tú eres un niño. Pero yo no pienso en, lo que sea que ellos piensen. Amigos, ansiedades sociales, juegos, comida, tal vez. Son tan simplistas. Son asquerosos. Supongo que sí. ¿Es realmente tan difícil no pensar en nada? Bueno, hay teorías filosóficas que dicen que es literalmente imposible para la mente humana comprender el verdadero significado del cero y la muerte. Quiero decir, ¿puedes imaginar estar muerto? Supongo que no. Siempre pensamos en fantasmas y cosas. En seguir ahí. Exacto, no podemos pensar en ser inexistentes. Porque una vez que pensamos en eso, ya no somos inexistentes. Entonces no planeo morir. Al menos no por mucho, mucho tiempo. Quizás cuando el sol explote y haya agotado todas mis formas de entretenimiento, lo considere. Falta mucho para eso, Tom. Pero volviendo a la meditación. No pensar nada no es lo mismo que pensar en la nada. Bueno, tú no piensas realmente en nada, ¿verdad? Tienes una ventaja sobre todos los demás. ¿Qué quieres decir? Me tienes a mí. ¿Perdón? Me he dado cuenta de que cuando vacías tu mente, simplemente olvidas todo lo demás y te concentras únicamente en mí, lo cual produce el mismo resultado que vaciar tu mente de la forma adecuada, porque no puedes deshacerte de mí. No soy uno de tus pensamientos aleatorios, pero sigo siendo parte de tu mente. Y mientras esté callado, Slughorn no me notará, porque él se enfoca en encontrar pensamientos y recuerdos, no alterarlos. Supongo que tienes razón. Pero si es así, ¿cómo vacía la gente su mente de la forma adecuada? ¿Es eso siquiera posible? Supongo que simplemente piensan en un símbolo de la nada, ya que vaciar la mente por completo es imposible. Tu cerebro siempre está trabajando. De lo contrario, tus órganos se detendrían y morirías. Pero en términos de elementos ajenos a la supervivencia, no lo sé. Los filósofos y psicólogos han discutido esto durante siglos. Entonces, ¿en qué piensan? ¿En el número 0? ¿En el espacio exterior? ¿En un lienzo negro gigante? Supongo que dejan que algo completamente insignificante inunde su mente. Bueno, más bien algo que tú personalmente consideres insignificante. ¿A qué te refieres? Yo no considero el espacio exterior insignificante. Me gusta la astronomía. Si pensara en el espacio, mi mente divagaría hacia supernovas y agujeros negros. Así que ese método no me serviría. Pero para alguien que nunca estudió astronomía, podría ser lo suficientemente aburrido. O para un matemático, el número 0 podría generar mucha actividad. Dado que te uso a ti como mi pensamiento base en lugar de un lienzo en blanco, ¿significa eso que resulta ser lo más excepcionalmente insignificante y aburrido de todo? Ouch.
Ja, ja. Esa ha sido buena. ¿Te la has buscado? Supongo que sí. Profesor Slughorn. Preguntó Tom tímidamente, ahora que el hombre había terminado de colmarlo de elogios. Bueno, ¿por qué les tomó tanto tiempo a sus otros estudiantes? ¿Cómo vacía usted su mente, señor? Leí que la gente experimentada puede hacerlo en un momento, así que... Bueno, verás, Tom, dijo el profesor Slughorn, hay múltiples formas de hacerlo. Cada uno debe encontrar su propio camino. El problema es que, generalmente, a una edad temprana, la mayoría de los niños no tienen la disciplina mental. Simplemente son más imaginativos y activos que otros. Por eso es más difícil deshacerse de esos pensamientos errantes. ¿Cómo lo hace usted, señor? Preguntó Tom. En realidad tengo un pequeño truco. No es trampa, porque no es vaciar mis pensamientos al 100%, pero funciona, explicó Slughorn. La mayoría de la gente usa este método. Simplemente elijo un pensamiento único y extremadamente simplista, y me concentro en eso. Normalmente, pienso en una habitación negra y vacía con nada dentro. El interior de una caja, por así decirlo. Todavía requiere un gran esfuerzo mantenerlo ahí antes de que la mente empiece a divagar, por supuesto, pero ahora que tengo más experiencia, se ha vuelto algo natural. Te lo dije. Cállate, bastardo presumido. Ese lenguaje. Mira quién habla. Andos. Uk. Eres insufrible. Nunca he visto a nadie vaciar verdaderamente su mente, para ser honesto, hasta que te vi a ti. De verdad. No pude encontrar nada. Incluso los oclumantes más talentosos tienen algo en lo que se enfocan. Pero tu mente estaba perfectamente en blanco. A menos que, pero Tom, ¿realmente piensas en algo? ¿Cómo lo haces? Dijo Tom lentamente. No lo sé. El libro decía vacía tu mente, así que, simplemente, hice lo que pedía. No pensé en nada. ¿Realmente no soy nada para ti? Pensé que lo nuestro era real. Oh, Dios mío, Jerry. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.